Yo te invito que ahí en tu lugar puedas abrir tu Biblia en el libro de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. En el versículo 9. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Si todos lo tenemos, vamos a leer todos juntos. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 1:9, dice: Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él es fiel con cada uno de sus hijos, y que Él nos ha llamado a la comunión con Jesucristo. Amén. Y que lo podamos hacer y que podamos ver la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es verdad. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. O sea, lo que la palabra de Dios dice, esto va a pasar, o ya pasó, y se va a seguir cumpliendo. Cada una de las escrituras se van cumpliendo. Amén. Y tenemos que estar alegres porque esto pase, pero también nos tiene que llamar a la reflexión en nuestras vidas. Si Dios es fiel con cada uno de nosotros, si Dios tiene su inmenso amor por cada uno de nosotros somos fieles al Señor. ¿Realmente le demostramos fidelidad a Dios? Y usted me va a decir, pero no estoy casado con Dios. Claro, pero Dios es todo para nosotros. Aquellos que entramos al camino del Señor, le dijimos a Dios: yo te voy a poner en el primer lugar. Este va a ser tu lugar, Señor. Y muchas veces este primer lugar no es el lugar que le damos a Dios. Muchas veces le somos infieles al Señor, con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, con lo que decimos, muchas veces con nuestras miradas y muchas veces con nuestros pensamientos. Amén. Pero esto es natural. El ser humano se equivoca todo el tiempo, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros y su inmenso amor sigue estando para cada uno de nosotros. El Señor es fiel, lo que ha dicho lo cumplirá, aunque haya quienes no crean en la palabra del Señor. Sabemos que es real lo que Él ha dicho y esperamos pronto actuar conforme a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Y muchos de nosotros, creo que todos estamos esperando la venida del Señor. Amén. Amén. Y está nuestra esperanza, en que Dios volverá y nos va a buscar a todos. Como decía la pastora Marina, yo me voy con Él. Usted, no sé, esto era un arreglo de tus cuentas con Dios. Pero que estemos todos juntos con Dios. En nuestro corazón tiene que estar el anhelo de estar en la presencia de Dios. Y esta fidelidad se la tenemos que demostrar al Señor día a día. Amén. Vamos a ver la fidelidad de Dios. Te invito a abrir el Génesis, capítulo 41, en el versículo 40 de la Biblia. Génesis 41. En el versículo 40 de la palabra de Dios dice la palabra del Señor: quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente, recibirán órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré más rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo he aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el manto, el anillo y con un sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y lo puso un collar de oro. Después hizo que subiera al carro de guerra reservado para el segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Amén. Y acá cuando leemos la historia de José, que todos la tenemos conocida, o no, pero vamos a creer que todos conocemos la historia de José. Tenemos a José que tiene un sueño, siendo joven, estaba con sus hermanos, y él soñaba que sus hermanos se arrodillaban ante él. Amén. Pero ese sueño no era de que él
creía que era mejor, que él creía que sus hermanos eran menos que él. No, era una revelación de Dios. Dios le decía, tus hermanos se van a arrodillar ante ti, y muchos te van a tener envidia, y muchas cosas te pueden pasar. Y José tuvo que vivir de este sueño tan lindo y tan bonito, el que sus hermanos lo quisieran matar, el que lo vendieran como esclavo, el llegar como esclavo a Egipto y allí, estando en la casa de uno de sus jefes, ser culpado de querer estar con la mujer de su jefe. Ella dijo que él la había violado y fue a la cárcel, y allá en la cárcel Dios seguía estando con él. Y ahí en la cárcel Dios lo puso al lado del jefe de la cárcel y este lo recomendó por el faraón. Y aquí llegamos a la parte de la historia donde Dios demuestra de su fidelidad a José. No importó todo lo que había pasado, no importó lo que sus hermanos habían hecho, no importó el estar preso, no importó el estar muchas veces sintiendo que no era nadie, porque él seguía siendo fiel a Dios y a ese papá que le había dicho que lo iba a cuidar y que lo amaba y que le había puesto una túnica de color y que en sus sueños Dios le hablaba y le decía que él iba a ser grande. Amén. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por pequeñas dificultades? Ninguna de estas dificultades se comparan con la de José. La historia de José, que está llena de episodios adversos que involucran a sus hermanos, que involucran en la casa del egipcio, donde es acusado falsamente, que involucra estar preso. Ninguna de esto lo sacó a José de adorar a Dios. Nada de esto hizo que José siguiera creyendo en el Señor, sino que su fidelidad no estaba en lo que tenía, en lo que poseía y en lo que creía que era la vida, no en su alrededor. Su fidelidad estaba solo en Dios, que Él lo acompañaba. Amén. Que Él estaba a su lado, que Él no iba a estar solo. Y acá entendemos que muchas veces nosotros creemos que Dios es bueno porque tengo mucho dinero en mi casa. Dios es bueno si tengo un auto 0 kilómetros. Dios es bueno si tengo el mejor trabajo. No. Dios es bueno siempre, no en las mejores circunstancias para mí. Dios es bueno siempre, tanto cuando estoy bien como cuando estoy mal. Dios sigue siendo bueno. Porque muchas veces creemos que porque la estamos pasando mal, que porque tenemos problemas, Dios se olvidó de nosotros. Y déjeme decirle, Dios no se olvida de nosotros, de ninguno de nosotros. Dios nos ama. Y Dios está con nosotros en las dificultades, pero también está con nosotros cuando las cosas van bien, en las bendiciones. Dios sigue estando a nuestro lado. Y muchas veces nosotros cuando las cosas van bien, es cuando no le somos fieles a Dios. Cuando ya no tengo problemas, cuando no tengo nada que pedirle, porque lo que creo que es necesario lo tengo, nos olvidamos de Dios. Y dejamos a Dios de lado. Y ese primer lugar que le dimos en un momento, ahora pasa a estar en un tercero, cuarto, quinto lugar. Porque hay algo que ponemos delante de Dios. Muchas veces es el dinero, muchas veces es el trabajo, muchas veces es nuestros amigos. Pero ponemos algo que no debería ir en el lugar de Dios. Podemos ver la fidelidad de Dios con Moisés. Moisés fue un siervo fiel de Dios. Muchos años después de José, los egipcios no conocían su historia y de cómo que Dios lo había usado para liberarlos del hambre en la tierra y hacerlos una nación grande. Dios levantó un liberador para su pueblo. Escoge a Moisés, quien era tartamudo, pero lo envía a hablar con el faraón. De las naciones más grandes, lo envió a hablar con el faraón, una de las naciones más grandes de ese entonces. La promesa de Dios fue que sacaría a su pueblo de Egipto con maravillas. Moisés obedece y hace todo cuanto Dios manda. El pueblo no creyó en Moisés, pero pronto Dios cambió su percepción. De él estaba haciendo prodigios en Egipto. El pueblo fue liberado, fue libre
de la esclavitud de este lugar y Dios continuó con ellos por todo el camino en el desierto. Moisés ya no pudo argumentar nada de sí mismo, que era tartamudo, que no era nadie. Dios lo envió y no queda más que obedecer. Es ahí donde vemos la fidelidad de Dios. Yo te invito a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, en el versículo 30. Y dice la palabra del Señor: así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor había destacado contra los egipcios, se llenaron de temor reverentemente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Muchas veces nos toca hablar de la palabra de Dios, muchas veces no se nos cree, y muchas veces somos desestimados, y muchas veces hablamos y vemos que no pasa nada, que esa persona no cambia, que esa persona sigue en el mismo lugar y con sus mismas actitudes, pero eso no quiere decir que no vamos a hablar del Señor. Muchas veces somos nosotros los que no dejamos a Dios actuar, ponemos excusas, como hacía Moisés, y le decimos al Señor: no puedo ir a hablar porque no sé hablar, porque estoy tartamudo, en este caso decía Moisés. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? No, Señor, no me mandes a mí porque hoy no tengo tiempo, hoy no tengo plata, hoy no tengo momento para poder hacerlo, porque tengo muchas circunstancias que resolver en mi hogar antes de ir a llevar tu palabra. Y Dios nos demuestra que su amor es más grande, que su fidelidad siempre va a estar con nosotros. Aunque Moisés puso todas las trabas para no ser él el enviado, Dios usó la vida de Moisés. Y Dios estuvo con Moisés durante todo el tiempo y lo acompañó durante todo el desierto. Y Moisés pudo ver la mano de Dios, esa mano que lo acompañó en el medio del desierto, donde Dios no les hizo faltar nada, ni comida, ni agua, y cuando querían carne también les mandó carne, y Dios estaba, y la presencia de Dios iba con ellos, de día en una columna que le daba sombra, y de noche una columna de fuego, que es la que le llevaba el calor, porque el desierto es muy frío, y podemos ver que Dios estaba presente, y su fidelidad estaba. Ahora, ¿cuál es nuestra excusa para no serle fieles a Dios? ¿Cuál es tu excusa para que Dios no use tu vida? Y es una palabra que nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos llenamos de excusas para no hablar de Dios? Y Dios sigue siendo fiel. Amén. Y Dios sigue estando a nuestro lado. Y Dios sigue mostrando de su mano de poder en todo momento y en todo lugar. Yo lo puedo decir porque le doy gracias a Dios todos los días de que Él está a mi lado. Amén. Porque cuando salgo de mi casa, Dios me acompaña al trabajo y de vuelta, pero también está en mi casa con mi familia, entonces no tengo que estar preocupado de cómo estará mi familia, porque Dios nos está cuidando. Amén. Entonces podemos descansar en la presencia de Dios y decir: Dios sigue siendo fiel a nuestras vidas. Amén. Porque aún cuando podemos estar enfermos, Dios sigue siendo fiel con nosotros y nos acompaña. Y más de una vez Dios está a nuestro lado y nosotros no lo vemos, pero Dios sigue estando ahí. Amén. Porque muchas veces estamos buscando la solución mágica, rápida, que haga que mi problema desaparezca, y Dios te dice: yo sigo aquí a tu lado, yo te voy a acompañar, yo voy a cruzar contigo, y vas a ver que no te deja. Amén. Entonces podemos saber y entender que Dios sigue siendo fiel, así como lo fue con Moisés, es fiel con cada uno de nosotros. Encontramos la fidelidad de Dios en la vida de Daniel. Daniel tiene una particularidad. Habían escrito un edicto todos aquellos que no querían a Daniel y que lo querían sacar de cerca del rey, que era que no podían adorar a otro, que no fuera el rey.
Y Daniel, cuando escuchó esto, que es la parte que siempre me gusta de Daniel, dice que él fue hasta su habitación, abrió su ventana, o sea, si no lo veían, muchachos lo van a ver, yo sigo orando a mi Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros hacer lo que hizo Daniel? ¿Cuántas veces ponemos excusas, Señor, pero acá en público tengo que orar? Sí, tenés que orar. Sí, tenés que alabar al Señor. Sí, tenés que exaltar su nombre. Sí, lo tenés que hacer. No porque quieras quedar bien con tus amigos, no lo vas a hacer, no. Porque con el que tenés que quedar bien es con Dios. El que es fiel con nosotros es Dios, no la gente, no el conocido, no el familiar. Dios sigue siendo fiel. Yo escuché gente decir, no puedo ir a la iglesia porque hoy tengo un ser querido que no me encanta traerlo a la iglesia, hermano. Vení con él hasta la casa del Señor. Gente que me decía, no le puedo ser fiel al Señor porque en mi trabajo no se habla de religión. No es religión, hablarle de Dios. Necesitan conocer a Dios. No nos podemos quedar callados. Y Daniel nos demuestra que no importa lo que diga la gente, no importa cuánto nos quieran callar. Si yo le estoy fiel a Dios, lo voy a hacer en todo momento. No va a importar lo que digan los demás. Porque otro me va a decir, no, pero yo no creo en Dios. No importa, voy a seguir orando por tu vida. Porque algún día vas a creer en Dios. Y Dios va a estar contigo. Amén. Porque en nosotros tiene que estar ese fuego que solo Dios nos da, que arda en nuestro pecho y que nos diga, tengo que hablar del Señor. Como dijo Jeremías, que no nos podamos quedar callados, porque cuando me quedé callado sentía que un fuego me quemaba por dentro, si no hablaba de la palabra de Dios. Así tendría que ser nuestras vidas si fuéramos fieles a Dios en todo lugar. Pero muchas veces el que dirá, y a quién se lo digo, y cómo serán las mejores palabras para decírselo, y no hablamos de Dios. Y Dios, vuelvo a repetir, sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. Porque tu palabra se ha cumplido. Porque hasta donde yo entiendo y veo en mi familia, Dios sigue estando a nuestro lado. Porque el Señor en más de una oportunidad nos demostró su mano de poder. Cuando menos lo pensábamos, podíamos ver que Dios ya había actuado. Cuando uno menos lo sentía. El otro día dije en una de las predicaciones que de vez en cuando me tocaba irme en bicicleta hasta mi trabajo. Y entonces ese día, y algunos me dijeron, bueno, de vez en cuando. Bueno, ahora les cuento, voy todos los días porque el de la camioneta se fue del trabajo, así que chao, ahora hay bicicleta todos los días, no hay forma de esquivarlo. Volvió otro compañero que tiene una auto y me dice, Carlos, ¿te llevo? No, gracias, el día está lindo los días. Ahora me voy a la casa del Señor. Porque muchas veces nos queda cómodo, muchas veces buscamos nuestra comodidad, pero muchas veces esa comodidad es, no voy a decir nada porque a ver si alguien se molesta, que se moleste, que le duela, que seamos esa piedrita en la zapatilla y podamos decirle, Dios te amo, aunque no lo quieran escuchar. En mi trabajo somos muchos y entenderán que cuando hay mucha gente hay diferentes formas de pensar. Y muchos de ellos me dicen, Carlos, ¿querés que oremos? Como en forma de burla, porque yo sigo con mi plato de comida. Carlos, ¿querés que oremos? Oramos, le digo yo. Y se quedan callados. Ya no quieren saber más nada. Porque parece que el juego era que yo no le dijera nada. Pero yo digo, oramos. Y ya no juegan con el chiste de creer que yo me iba a quedar atrás. Y yo decía, ¿cuántas veces me habré quedado callado antes? Hasta que dije, no, vamos a orar. Y vamos a mostrar quién es Dios. Porque muchas veces pareciera que hablar de Dios está mal. Pero no está mal hablar de alguien que nos ama, que nos cuida y que nos acompaña día a día. Yo no sé si ustedes vieron redes sociales. Tuve la oportunidad de ver redes sociales y ve gente que dice que farmea algo. Yo no sé qué es, no me pregunten, no vamos a entrar en qué se trata. Pero ¿saben qué me llamaba la atención? ¿Saben qué? La cantidad de vistas que tenía. Y la cantidad de gente que iba a verlo. Y la cantidad de chicos jóvenes con un celular grabándolo. Yo decía, y si hablas de la palabra de Dios, te dicen, cállate. Y si hablas de la palabra de Dios y le decís que Dios es bueno, pero que se apuren, porque los tiempos se están acortando. Y Dios viene pronto. Amén. Yo esto de que Dios viene pronto, lo escucho desde que tengo 10 o 9 años, que es cuando recuerdo estar en la iglesia.
pero ¿saben qué? Día a día siento que